Dicen que Pitágoras no solo descifró los misterios de los números, sino también los misterios del cuerpo humano. Muy pocos conocen esta faceta oculta del filósofo, su obsesión por la longevidad, la armonía interna y la capacidad del ser humano para renovarse como si la edad fuera una ilusión matemática. Entre los textos fragmentados que dejó su escuela, se menciona una enseñanza que sus discípulos susurraban en secreto. El cuerpo envejece cuando la mente se desconecta de su propio ritmo sagrado. Esta frase, casi olvidada por la historia, es la semilla del conocimiento prohibido que estás a punto de descubrir. Pitágoras creía que cada persona emite una vibración única, una especie de frecuencia vital capaz de influir en la materia, las emociones y la energía que mantiene cada célula en movimiento. Si esa frecuencia se desafina, el cuerpo comienza a deteriorarse. Si se restaura, el rejuvenecimiento ocurre de forma natural, inevitable, casi inmediata. Durante siglos, los seguidores más cercanos del pitagorismo intentaron preservar este conocimiento en fragmentos dispersos. Símbolos geométricos, reglas de vida, cantos, meditaciones numéricas y una dieta que consideraban la llave para reencender la vitalidad. Todo este saber quedó oculto en manuscritos considerados demasiado peligrosos para las masas. Peligrosos, no por daño físico, sino porque revelaban que el poder de rejuvenecer no venía de ningún remedio externo, sino del interior. Este audiolibro une esas piezas perdidas para reconstruir una fórmula completa. Un método que combina número, vibración, respiración, alimento y conciencia. No es magia ni leyenda. Es un mapa antiguo que señala cómo recuperar la vitalidad perdida. No te pedirá fe, solo atención. A partir de aquí, cada capítulo revelará una clave práctica derivada de las enseñanzas pitagóricas más ocultas. Prepárate para reescribir tu relación con el tiempo, el cuerpo y la energía que te sostiene. Porque Pitágoras no quería que este secreto desapareciera. Quería que lo encontrara quien estuviera preparado. Capítulo 1. La frecuencia oculta del cuerpo. Pitágoras enseñaba que el universo es una vibración perpetua y que cada elemento, estrella, piedra, pensamiento o célula, posee un ritmo único que lo mantiene vivo. Para él, el cuerpo humano no era un conjunto de órganos, sino una sinfonía. Cuando la música es armónica, la vida fluye. Cuando se desafina, aparece la enfermedad, el cansancio y el envejecimiento. Por eso, afirmaba que todo rejuvenecimiento comienza con un solo principio: reconocer la frecuencia vital que te pertenece. Según sus discípulos, esta frecuencia no se percibe con los oídos, sino con la sensación interna que emerge al estar en silencio. Es un pulso sutil, una vibración que se siente más cerca del pecho o del abdomen, como la respiración detrás de la respiración. Pitágoras creía que el mayor error del ser humano moderno es vivir desconectado de esa vibración primaria. Cuando la mente se satura de ruido, obligaciones y pensamientos ajenos, la melodía del cuerpo queda enterrada. Y cuando esa melodía se pierde, la regeneración natural se apaga. Los textos antiguos describen un método simple, pero profundamente transformador, llamado la escucha sagrada. Consistía en sentarse en quietud, cerrar los ojos y permitir que el cuerpo se hiciera audible desde adentro. No se trata de meditación convencional, sino de prestar atención a los micromovimientos. El latido, el ascenso del aire, la presión de los músculos, el cosquilleo eléctrico que recorre los brazos. Pitágoras decía que al observar estos ritmos, la frecuencia vital comienza a organizarse y a recuperar su tono perfecto. Este proceso es el primer paso del rejuvenecimiento total. Cuando la frecuencia vital vuelve a su armonía natural, el cuerpo interpreta esa vibración como una orden: reparar, limpiar, regenerar. Los discípulos narraban
que quienes practicaban la escucha sagrada durante 40 días experimentaban claridad mental, sueño profundo, mejor circulación y una energía casi juvenil. Pitágoras veía la vibración como la raíz de la vida. Si el ritmo interno está alineado, el cuerpo se vuelve ligero, luminoso, resistente. Si está perturbado, envejece. Por eso, este capítulo marca el inicio del viaje, aprender a escuchar la música secreta que sostiene tu existencia. Solo así podrás acceder a las otras claves ocultas que transformarán tu cuerpo desde lo más profundo. Capítulo 2. El número que rige tu energía para Pitágoras. Los números no eran simples símbolos para contar, eran fuerzas vivas que moldeaban la realidad. Cada número llevaba una vibración específica capaz de influir en la mente, las emociones y el equilibrio del cuerpo. Entre ellos, uno era considerado el más importante para la vitalidad, tu número de energía, una cifra personal que, según la tradición pitagórica, determina tu ritmo natural y la forma en que tu cuerpo recupera y distribuye la fuerza vital. Este número se obtenía de una manera sorprendentemente simple, sumando los dígitos de la fecha de nacimiento hasta reducirlos a una sola cifra. Para Pitágoras, este proceso revelaba la nota fundamental que anima a cada individuo. Quien vibraba en el 1 tenía energía intensa y foco. Quienes vibraban en el 2 poseían sensibilidad y armonía. Los del 3 irradiaban creatividad. Los del 4, estabilidad. Del 5, libertad. Del 6, equilibrio emocional. Del 7, introspección. Del 8, poder físico. Del 9, sabiduría interna. Esta cifra no era solo una curiosidad. Determinaba la manera exacta en que el cuerpo debía cuidarse para mantenerse joven. Los discípulos decían que el verdadero envejecimiento ocurre cuando una persona vive en desacuerdo con su número. Por ejemplo, alguien con vibración 7, orientado a la calma y la contemplación, envejece más rápido si vive rodeado de ruido, estrés o rutinas frenéticas. Un número 8, lleno de fuerza y movimiento, se marchita si permanece inactivo. Un 3, creativo, pierde luz cuando reprime su expresión. Cada desajuste provoca un quiebre vibracional. La energía vital se dispersa, las células dejan de regenerarse con eficiencia y el cuerpo se debilita silenciosamente. El rejuvenecimiento, según Pitágoras, comienza cuando recuperas tu vibración numérica original. Esto se lograba mediante un ritual diario llamado alineación numérica, que consistía en repetir mentalmente el número propio al compás de la respiración, inhalar con suavidad, visualizar la cifra iluminándose en el pecho, exhalar liberando tensión. Esta práctica, dicen los manuscritos, afinaba la frecuencia personal como se afina un instrumento. Con el tiempo, las personas que realizaban la alineación numérica reportaban un aumento notable en su energía física, una sensación de ligereza, mayor claridad mental y, sobre todo, la impresión de que su cuerpo respondía mejor. Digerían más rápido, dormían más profundo, sanaban más velozmente. En este capítulo, Pitágoras nos deja una enseñanza esencial. La juventud no es una apariencia, sino una vibración correcta. Cuando recuperas tu número, recuperas tu fuerza. Cuando vibras como fuiste diseñado, la vida vuelve a circular con brillo y potencia. Capítulo 3. La respiración pitagórica y el encendido celular. Para Pitágoras, la respiración era el puente entre el mundo visible y el invisible. No solo alimentaba al cuerpo con oxígeno, era una forma de pulsación cósmica que conectaba al ser humano con la armonía universal. Según sus enseñanzas ocultas, cada inhalación contiene información y cada exhalación libera desorden interno. La clave del rejuvenecimiento no era respirar más, sino respirar con propósito, de una manera capaz de encender la vitalidad dormida dentro de las células.
Los manuscritos mencionan una técnica llamada respiración de la tetractis, inspirada en la figura sagrada de 10 puntos que representaba el orden perfecto del cosmos. Pitágoras enseñaba que la tetractis simbolizaba la estructura energética del cuerpo humano, 4 niveles ascendentes de vitalidad. Cuando alguien respiraba siguiendo este patrón, las células respondían como antorchas que vuelven a prenderse tras un largo silencio. El ejercicio era sencillo, pero profundo. Inhalar en 4 fases, cada una más lenta que la anterior, como si se ascendiera por los niveles de la tetractis. Mantener el aire unos instantes, permitiendo que la energía se expanda por el pecho. Luego, exhalar en 6 fases, liberando tensión, toxinas emocionales y ruido mental. Pitágoras decía que esta exhalación prolongada arrastraba el polvo del alma y que su práctica constante podía revertir estados de fatiga extrema. Los discípulos más cercanos afirmaban que, tras 7 días dedicados a esta respiración, notaban un cambio tangible en su cuerpo. Mejor color en la piel, músculos más relajados, un brillo particular en los ojos y un sueño sorprendentemente reparador. Este fenómeno lo llamaban encendido celular, la activación natural de la energía interior que cada persona posee desde el nacimiento. La explicación pitagórica era elegante. La respiración correcta ordena el caos interno, sincroniza la frecuencia vital y le da a cada célula una señal clara de que debe renovar su fuerza. Cuando la mente respira en ritmo, el cuerpo responde con regeneración. Incluso creían que esta práctica podía ralentizar los efectos visibles del tiempo, ya que una célula en armonía vibracional envejece más lento. Pitágoras veía la respiración como una matemática viva. Inhalar era sumar energía, exhalar, restar impurezas, mantener, multiplicar fuerza, soltar, dividir tensiones. Cuando estas operaciones se ejecutan con conciencia, el resultado es un cuerpo más joven, más ligero y más luminoso. Este capítulo revela el pilar central del rejuvenecimiento total. Quien domina su respiración, domina su energía. Quien domina su energía, domina su juventud. Capítulo 4. La dieta vibracional. Alimentos que encienden la vida. Aunque muchos creen que Pitágoras se limitaba a una dieta vegetariana por razones filosóficas, sus discípulos más cercanos sabían que había un propósito más profundo: la vibración de los alimentos. Para él, cada alimento posee una frecuencia que afecta directamente la energía vital del cuerpo. No se trataba de calorías, grasas o proteínas, sino de algo más sutil: la capacidad de un alimento para elevar o disminuir la armonía interna. Pitágoras clasificaba los alimentos en 2 grupos, lumínicos y densificados. Los alimentos lumínicos eran aquellos que, según la tradición, contenían mayor cantidad de fuerza viviente, una energía capaz de despertar la vitalidad celular. Estos incluían frutas frescas, hojas verdes, semillas crudas, miel pura y agua de manantial. Los discípulos afirmaban que tras consumirlos, el cuerpo se volvía más ligero, la mente más clara y el ánimo más estable. Para Pitágoras, estos alimentos alimentaban tanto al cuerpo como al espíritu. En contraste, los alimentos densificados, carne pesada, harinas procesadas, alcohol y comidas demasiado cocidas, eran vistos como sustancias que apagaban la vibración interna, no porque fueran malas, sino porque interferían con la frecuencia personal, disminuyendo la energía vital y con ello la capacidad del cuerpo para regenerarse. Un cuerpo saturado de densidad envejece más rápido, pierde brillo y acumula toxinas emocionales que perturban la mente. Sin embargo, el aspecto más fascinante de esta enseñanza era la práctica llamada consumo consciente. Pitágoras enseñaba que la energía de un alimento podía elevarse si la persona comía en silencio, respirando con calma y agradeciendo su origen. Para él,
El estado emocional del comensal influía directamente en la vibración final del alimento dentro del cuerpo. Comer con enojo generaba densidad. Comer con calma potenciaba la luz. Los seguidores más devotos describían la dieta pitagórica como un ritual diario. Evitar el exceso, elegir alimentos que parecieran vivos, comer cuando el cuerpo realmente lo pedía y evitar interactuar con pantallas o distracciones durante la comida. El resultado, según ellos, era un cuerpo más ágil, digestiones limpias y una sensación constante de renovación. Con el tiempo, quienes seguían esta dieta vibracional aseguraban experimentar una transformación profunda, menor inflamación, piel más luminosa, claridad mental e incluso reducción de dolores crónicos. Para ellos, el rejuvenecimiento era evidente. Cuando el cuerpo recibe luz, responde con vida. Este capítulo revela algo esencial en el secreto pitagórico. Lo que comes no solo te nutre, te sintoniza. Y cuando te sintonizas con alimentos llenos de vida, tu cuerpo recuerda cómo renovarse. Capítulo 5. La geometría sagrada del cuerpo. Para Pitágoras, el cuerpo humano era un templo construido sobre proporciones exactas. No veía músculos, huesos o órganos. Veía ángulos, líneas y figuras geométricas que organizaban la energía vital. Creía que la juventud se mantenía cuando estas proporciones internas estaban alineadas y que el envejecimiento aparecía cuando la geometría del cuerpo se distorsionaba por tensión, estrés o emociones acumuladas. Así nació uno de sus conocimientos más secretos, la geometría sagrada del cuerpo. Según sus enseñanzas, cada persona posee 3 figuras energéticas que determinan su vitalidad: el triángulo del pecho, el círculo del abdomen y el cuadrado de la base. Estas formas no son visibles, pero pueden sentirse como zonas donde la respiración, la fuerza y la estabilidad se concentran. Si una de estas figuras se contrae o se bloquea, las demás se desbalancean, generando agotamiento, dolores y deterioro gradual. El triángulo del pecho simboliza la expansión. Su vértice apunta hacia arriba, representando la conexión con la mente y el espíritu. Cuando esta zona está abierta, la energía fluye con libertad. Cuando está cerrada, aparecen ansiedad, palpitaciones y dificultad para respirar profundamente. El círculo del abdomen es la rueda vital. Gobierna la digestión, las emociones y la fuerza interna. Si está tenso, la energía no circula y el cuerpo pierde su capacidad de regeneración. El cuadrado de la base, compuesto por la pelvis y las piernas, simboliza la estabilidad. Cuando esta figura está en equilibrio, la persona siente seguridad, contundencia y firmeza. Cuando se desequilibra surge fatiga, inestabilidad y sensación de pesadez. Para restaurar estas geometrías, Pitágoras enseñaba una disciplina llamada alineamiento de las formas, que consistía en pequeños movimientos lentos, acompañados de respiración consciente. No eran ejercicios físicos tradicionales, sino gestos simbólicos que recordaban al cuerpo su estructura original. Levantar ligeramente el pecho para activar el triángulo, relajar el abdomen con inhalaciones suaves para despertar el círculo, y afirmar los pies en el suelo para encender el cuadrado. Los discípulos afirmaban que, tras semanas practicando estos movimientos, el cuerpo recuperaba un equilibrio casi milagroso. Se enderezaba la postura, desaparecía la rigidez muscular, se fortalecían las articulaciones y la energía vital circulaba con más potencia. Muchos aseguraban que estas prácticas no solo rejuvenecían el cuerpo, sino que también limpiaban la mente, disolviendo tensiones emocionales acumuladas durante años. Para Pitágoras, el secreto era simple: un cuerpo desalineado envejece, un cuerpo geométricamente ordenado florece. Mantener estas figuras en armonía es mantener la juventud en su forma más pura. Capítulo 6. El sonido interno que restaura la juventud. Pitágoras,
Afirmaba que todo en el universo es sonido, incluso aquello que no puede oírse con los oídos humanos. Cada átomo vibra, cada célula canta una melodía silenciosa. Esta idea, conocida como la música de las esferas, era más que una metáfora, era un principio biológico y espiritual. Según él, cuando el sonido interno de una persona se desajusta, el cuerpo pierde vitalidad. Pero cuando se recupera esa melodía esencial, el rejuvenecimiento ocurre de forma natural. Los discípulos más cercanos describían una práctica secreta que llamaban la tónica interior. No se trataba de escuchar música externa, sino de descubrir el sonido propio del cuerpo. Pitágoras enseñaba que dentro de cada ser humano existe una nota fundamental, una vibración base que sostiene el equilibrio celular. Cuando esta nota se debilita por estrés, tristeza o exceso mental, las células comienzan a funcionar de manera irregular, generando cansancio, inflamación y envejecimiento prematuro. La tónica interior consistía en sentarse en silencio y emitir un sonido suave, apenas audible, prolongado y sostenido. Podía ser un mmm, un om o una vocal simple como a o u. Lo importante no era la forma, sino sentir la vibración dentro del pecho y del cráneo. Pitágoras decía que esta resonancia despierta el eco sagrado, una respuesta energética que reorganiza la frecuencia interna del cuerpo. Quienes practicaban este método a diario aseguraban experimentar sensaciones profundas, calor en la columna, una paz casi inmediata en la mente, alivio en la tensión del pecho y una claridad emocional sorprendente. Según la tradición, esta vibración incrementaba la circulación energética y ayudaba a las células a recordar su estado original de equilibrio. Los estudiantes del maestro afirmaban que, tras semanas de práctica, la voz se volvía más firme, la postura más erguida y la mirada más brillante, como si algo se hubiera encendido por dentro. Pitágoras explicaba que el sonido tiene el poder de romper bloqueos, disolver emociones estancadas y liberar la energía vital atrapada en el cuerpo. Comparaba la tónica interior con afinar un instrumento musical. Si una cuerda está floja, el sonido se distorsiona. Si está muy tensa, se quiebra. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. Encontrar la nota perfecta es encontrar el punto exacto donde la vitalidad florece. El sonido interno, decía el maestro, es la llave para reactivar la juventud oculta en cada persona. No es magia, sino vibración. No es un truco, sino un recordatorio de que el cuerpo está diseñado para sanar cuando se escucha a sí mismo. En este capítulo descubrimos un principio esencial. El rejuvenecimiento ocurre cuando el cuerpo vuelve a vibrar en su nota verdadera, y esa nota siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 7. La energía del silencio y la regeneración profunda. Para Pitágoras, el silencio no era ausencia de sonido, era una fuerza viva, un espacio donde la energía vital se reorganiza y se fortalece. Sus discípulos relataban que el maestro pasaba largas horas en silencio absoluto, no como práctica espiritual aislada, sino como una forma precisa de autosanación profunda. Decía que, en el silencio, el cuerpo recuerda lo que olvidó. El silencio pitagórico no era cualquier silencio. Era un estado en el que la mente dejaba de empujar, el corazón dejaba de resistir y las células recibían un respiro energético que normalmente se pierde en medio del ruido cotidiano. La tradición sostiene que el ruido, externo e interno, es uno de los mayores aceleradores del envejecimiento. Cada preocupación, cada pensamiento repetitivo y cada emoción intensa crea microtensiones que se acumulan en músculos, órganos y articulaciones. Con el tiempo, estas tensiones se vuelven rigidez, cansancio y desgaste. Para contrarrestarlo, Pitágoras enseñaba un proceso llamado inmersión en el vacío, una técnica sencilla pero poderosa que permitía al cuerpo entrar en un estado regenerativo natural.
Consistía en sentarse con la columna recta, cerrar los ojos y dirigir la atención al punto exacto donde termina la exhalación. Ese pequeño instante, invisible, casi imperceptible, es un micro vacío interno. Según el maestro, ese vacío es la puerta hacia la energía primordial. Al sostener ese instante, sin forzarlo, la mente se aquieta y las capas de tensión comienzan a derretirse. Los discípulos afirmaban que después de unos minutos en ese silencio, podían sentir un hormigueo sutil recorriendo todo el cuerpo. Primero en la cara, luego en el pecho y finalmente en las piernas. Para ellos, esa sensación era la energía renovadora, una corriente que se activa cuando el cuerpo deja de defenderse de estímulos externos. El estado de silencio profundo provocaba cambios notables, respiraciones más largas, ritmo cardíaco más suave, músculos relajados y una mente clara, casi luminosa. Pitágoras explicaba que en estas condiciones el cuerpo activa sus mecanismos de reparación celular más eficaces. La piel recibe mejor oxígeno, los órganos se recalibran, la inflamación disminuye y la energía vital se distribuye con mayor inteligencia. Lo más sorprendente era su afirmación de que el silencio podía limpiar la memoria emocional, ese archivo invisible donde se guardan dolores pasados, frustraciones y miedos. Para él, gran parte del envejecimiento nace de emociones que el cuerpo nunca terminó de procesar. El silencio, decía, es el único espacio donde esas cargas pueden evaporarse sin esfuerzo. Este capítulo revela una verdad profunda. La juventud no solo se recupera con movimiento, luz y sonido, también se recupera con vacío. El silencio es la medicina olvidada, la pausa que reinicia la vida. Capítulo 8. El campo magnético humano y la fuerza de atracción vital. Pitágoras enseñaba que cada ser humano posee un campo magnético natural, una envoltura energética invisible que rodea el cuerpo y que determina su vitalidad, su ánimo y su capacidad de regenerarse. Para él, este campo no era místico, sino matemático, una combinación de vibración, electricidad biológica y voluntad consciente. Cuando este campo está fuerte, la persona irradia presencia, salud y juventud. Cuando se debilita, aparece cansancio, confusión y desgaste acelerado. Los discípulos describían este campo como una aura geométrica, una esfera sutil generada por el corazón y modulada por la mente. El corazón produce un pulso electromagnético constante y la mente le da dirección y forma. Si la mente está cargada de miedo, irritación o pensamientos repetitivos, el campo se contrae. Si está en calma, gratitud o claridad, el campo se expande. Según Pitágoras, la expansión del campo magnético es la verdadera clave del rejuvenecimiento profundo. El maestro enseñaba un método llamado activación del campo vital, un ejercicio que combinaba postura, respiración y visualización geométrica. El proceso comenzaba alineando la columna y colocando los pies firmes sobre el suelo, como si se clavaran raíces invisibles. Luego, se inhalaba lentamente imaginando que una esfera luminosa se expandía desde el pecho hacia todas las direcciones. Al exhalar, esa esfera se estabilizaba, volviéndose más densa, más completa, más coherente. Los estudiantes afirmaban que después de unos minutos podían sentir un calor agradable recorriendo la espalda, las manos y el cuello. Esa sensación era interpretada como el fortalecimiento del campo magnético, una especie de encendido energético que permitía al cuerpo activar procesos de autorreparación. Se decía que, con la práctica constante, el cuerpo desarrollaba mayor resistencia emocional, mejor postura, sueño más profundo y una vitalidad sorprendente. Lo más interesante era la idea de Pitágoras sobre la atracción vital. Cuando el campo está fuerte, atrae experiencias, personas y circunstancias que fortalecen la vida.
cuando está débil, atrae situaciones que desgastan. No se trataba de superstición, sino de resonancia vibratoria. El campo magnético es como un imán emocional. Trae lo que coincide con su frecuencia. Para el maestro, la juventud no se medía por la piel ni los años, sino por la fuerza del campo que rodea al cuerpo. Un campo fuerte sostiene células jóvenes. Un campo débil permite que la energía vital se disperse. Por eso decía, quien protege su campo, protege su vida. Este capítulo revela un punto fundamental del secreto pitagórico. Tu energía no solo vive dentro de ti, también te rodea, moldeando cada aspecto de tu existencia. Y cuando ese campo está vivo, tú también lo estás. Capítulo 9. La mente como arquitecta de la juventud. Pitágoras enseñaba que la mente es el arquitecto invisible del cuerpo. No se refería solo al pensamiento racional, sino a la capacidad de la conciencia para organizar, dirigir y mantener la armonía interna. Según sus discípulos, la mente determina el ritmo de la sangre, la renovación celular y la fuerza de la energía vital. Por eso afirmaba, si deseas rejuvenecer, primero reordena tu mente. En sus enseñanzas más ocultas, Pitágoras describía la mente como un templo con múltiples cámaras. Cada emoción, creencia o pensamiento ocupaba un espacio y afectaba la estructura completa. Las emociones negativas, miedo, ira, ansiedad, contraían las paredes de estas cámaras, impidiendo el flujo natural de la energía. Las emociones positivas, gratitud, calma, entusiasmo, las expandían, permitiendo que la fuerza vital circulara sin obstrucciones. Para restaurar la juventud, el maestro proponía un método llamado arquitectura mental. Consistía en visualizar el cuerpo como un edificio sagrado. La mente debía recorrer cada habitación, detectando tensiones, bloqueos o acumulaciones de energía estancada. Luego, con respiraciones conscientes y pensamientos dirigidos, reorganizar cada espacio, liberando lo viejo y reforzando lo que mantenía la vitalidad. Los discípulos afirmaban que este ejercicio no solo mejoraba el estado físico, sino que también agudizaba la claridad mental y la intuición. Pitágoras también enseñaba que la mente puede influir en el tiempo biológico. Al mantener pensamientos coherentes, enfocados y positivos, la persona activaba mecanismos internos de reparación celular y equilibrio hormonal. La práctica diaria de visualizar la juventud restaurada y la vitalidad intacta se convirtió en un principio central de su fórmula. Lo que la mente sostiene, el cuerpo lo manifiesta. Los discípulos narraban experiencias sorprendentes. Después de semanas aplicando la arquitectura mental, se sentían más fuertes. Su piel recuperaba luminosidad, los músculos más ágiles y la sensación de cansancio disminuía drásticamente. Algunos aseguraban incluso que sus cicatrices y dolencias leves se atenuaban, como si la mente hubiera reordenado la información interna para permitir la regeneración. Pitágoras resumía este conocimiento con una frase que resonaba en sus enseñanzas secretas. No es el tiempo quien envejece, sino la mente quien olvida la armonía de su propio templo. Este capítulo revela la esencia de la alquimia mental del rejuvenecimiento. Controlar y armonizar la mente es abrir la puerta a la juventud interna y duradera. Capítulo 10. El retorno a la fuente. La fórmula completa del rejuvenecimiento. Habiendo recorrido las enseñanzas de Pitágoras, desde la frecuencia vital hasta la mente como arquitecta de la juventud, llegamos al capítulo final. La integración de todos los elementos en una fórmula completa de rejuvenecimiento total. Aquí ya no se trata de prácticas aisladas, sino de un método que armoniza cuerpo, mente, energía y espíritu en un solo flujo vital. Pitágoras afirmaba que la juventud no es un estado de apariencia, sino una condición de equilibrio y resonancia. Cada capítulo previo enseñó un aspecto de esta verdad.
escuchar el cuerpo, descubrir tu número de energía, respirar correctamente, elegir alimentos que eleven la vibración, alinear la geometría interna, activar el sonido y la vibración, sumergirse en el silencio y fortalecer el campo magnético hasta reprogramar la mente. Ahora, todo converge en un ritual diario integrado. Este ritual comienza con la escucha sagrada, unos minutos de atención al pulso interno y al latido de la energía vital. Luego se aplica la alineación numérica, visualizando la cifra personal mientras se respira en la secuencia de la tetractis. Seguidamente se realizan los gestos de la geometría sagrada, activando triángulo, círculo y cuadrado, acompañados de la tónica interior, emitiendo un sonido que haga resonar cada célula. Durante la comida se practica el consumo consciente, eligiendo alimentos lumínicos que nutran y armonicen la vibración corporal. El día se completa con periodos de silencio profundo, permitiendo que la energía se reorganice, y con la activación del campo magnético, expandiendo la fuerza vital hacia el entorno. Todo esto se finaliza con la arquitectura mental, visualizando la juventud y la vitalidad intactas, integrando cuerpo y mente en armonía perfecta. Pitágoras enseñaba que la repetición constante de este ciclo crea un efecto acumulativo. Cada práctica fortalece a la otra. La respiración activa la mente organiza la energía vitaliza el cuerpo recuerda cómo regenerarse. En conjunto, forman un círculo perfecto de renovación que puede transformar la experiencia de vida y prolongar la vitalidad más allá de lo que la genética dicta. Los discípulos relataban que quienes practicaban esta fórmula durante meses experimentaban cambios profundos: energía constante, claridad mental, piel luminosa, postura erguida, emociones equilibradas y una sensación interna de renovación continua. Lo más importante, el rejuvenecimiento no era momentáneo, sino progresivo y sostenible, porque actuaba sobre la raíz de la vitalidad, no sobre sus efectos superficiales. El mensaje final de Pitágoras es claro: la juventud es un estado natural que solo necesita ser recordado. Todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros: la frecuencia vital, la respiración consciente, la geometría del cuerpo, la energía interna, la mente ordenada y la conexión con la fuente de la vida. La fórmula del rejuvenecimiento total no es un secreto guardado en libros antiguos, sino un mapa para redescubrir lo que siempre fuimos: seres capaces de regenerarse y brillar con fuerza renovada. Con esta enseñanza concluye el audiolibro, invitándote a practicar cada clave, integrar cada ritual y recordar que el verdadero secreto de Pitágoras no está fuera, sino dentro de ti.